Empezar la La grabación emisión de está esta comenzando. Todos emisión. los asistentes están en modo de solo escucha. Y bueno, pues les damos una cordial bienvenida a nombre de la empresa Fitoterapia y del doctor Ulises, que es el presidente y en este momento va a dar inicio el seminario de salud con el tema del Alzheimer, demencia y conexión con problemas metabólicos. Buenas noches, doctor, pues es tiempo para usted. Adelante. Muy bien, solamente probando el sonido está muy bien o dígame si Doctor, estoy está bien el muy bien. sonido. Está muy bien. Muy bien, pues hoy día vamos a tratar un tema que es en cierta manera un poco penoso, triste por decirlo así, debido a las implicaciones que esta enfermedad trae. Vamos a hablar en cuanto a Alzheimer's, demencia, y hablaremos en cuanto a la conexión de los problemas metabólicos. Entonces, ahora, en cuanto a demencia en sí, esto no es una enfermedad específica, que es un término general que se describe a una gama de síntomas que son asociados con el deterioro de la memoria y las habilidades del pensamiento o de funcionar adecuadamente. Esto naturalmente llega a reducir la capacidad de una persona de realizar actividades diarias. Alzheimer's es una de estas enfermedades de demencia. Es responsable de aproximadamente el 60% de todos los problemas de demencia que hay afuera. Ahora, hablando, digamos, en cuanto a las consecuencias de esta enfermedad, hablé de lo triste que es debido a que la inhabilidad de poder hacer funciones naturales que va corriéndose y degenerándose con el tiempo. Entonces, vamos a tocar este tema. Todos nosotros hemos visto a alguien, algún familiar o alguien que ha pasado por esta situación y realmente la condición y la enfermedad se extiende a todos, porque aún los familiares con quien la persona que ya es incapaz de poder funcionar mentalmente requiere, digamos, atención y esta falta de conocimiento, ¿no? Naturalmente afecta y lleva, digamos, a condiciones muy severas de salud en aquellos que han cuidado a la persona con Alzheimer o demencia durante los años que estuvo vivo antes de su muerte, ¿no? O si en alguno de ustedes ya tienen algún familiar que ya tiene esta condición y están cuidando de ellos, por favor preste atención, porque es importante entender. Entonces, ¿qué ocurre con esta enfermedad? El número de gente afectada, que aproximadamente en los Estados Unidos, estamos hablando de unos 10 millones de personas afectadas con Alzheimer's y demencia. Este es un número un poco alto. En el mundo, aproximadamente el 10%, y en los Estados Unidos aproximadamente como el 9,5% también, aun cuando es un país muy desarrollado. Entonces, el desafío más grande es que dentro de lo que concierne a los estudios científicos, no hay ningún tipo de solución ni medicación que pueda resolver este problema. Entonces, hablaremos hoy día en cuanto a cómo ocurre esto, qué está pasando en el cerebro. Ok, antes de eso, pues regresemos a las neurobiología 101, el principio de esto, que nuestro cerebro está compuesto de neuronas, que aquellos que entienden qué significa que son células que contienen, igual que cualquier otra célula, digamos, una serie de organeles internos. Y hay funciones específicas en estas células. Y también el número de células que hay en neuronas son como 100 billones, pero también hay otras células que soportan y apoyan a estas células, se llaman células gliales. Entonces estas células necesitan nutrirse como cualquier otra célula, necesitan oxígeno, también producen endotóxicos, ¿sí? Esos tóxicos tienen que salir también, y las células de soporte
se encargan de asegurar que las células están nutridas, pero también que se remueve cualquier toxicidad que se produce internamente en el cerebro. Entonces hay como nuevamente 100 billones de neuronas. Neuronas se comunican entre ellas. A través de estas extensiones hay comunicación entre una neurona y otra. Entonces de esta manera pues el cerebro puede desarrollar sus funciones, todas las funciones. Entonces una de las funciones que vamos a hablar relacionada a este tema, de esta enfermedad, es memoria. Vamos a ver, digamos, cuál es el proceso. Entonces, memoria es iniciada en neuronas que están localizadas en el hipocampus. Hay codificación de la información que es recibida. El cerebro recibe información a través de sensores, los ojos, la piel, los oídos, el sistema gustativo, olfatorio. Entonces, extensiones de nervios llegan a estos sensores y el cuerpo en estas áreas envía señal al cerebro de lo que está pasando en el mundo exterior. Entonces, esta información tiene que ser codificada, ¿okay? Y luego es registrada en estas células. ¿Okay? La información, digamos, que es similar, induce a que haya conexión, es decir, induce que haya contacto entre una célula, un terminal de una célula, ¿okay? Y el otro terminal de la otra célula. Entonces, si esta es una neurona, como pueden ver, hay un terminal que se llama axón, esto sería el nervio cuando sale del cerebro, y luego tenemos extensiones o ramas. Internamente, como cualquier otra célula, digamos, las neuronas contienen una serie de organeles. Una serie de mecanismos ocurren internamente en la célula. Entonces dentro del proceso cualquier información similar, digamos, induce a que haya conexión, es decir, conexión entre una neurona y otra. ¿Okay? Entonces, con esto se crean rutas y circuitos neurales. Ahora, esto permite mantener memoria a corto y a largo plazo. Entonces, como pueden ver, lo que usted piensa, lo que usted recibe información, lo que usted mantiene como información, requiere un proceso. En este proceso hay químicos envueltos. Entonces tiene que haber estímulos primero, estímulos que pueden venir a través de sensores. Digamos que este terminal de esta neurona llega a los ojos, una de estas ramas, y se conecta con los ojos. Usted observa algo, su esposa o un caballo, o un pájaro volando, o tal vez una persona con camisa roja. La información va a ser recolectada y enviada a través de estos terminales. Entonces, aquí interiormente va a haber procesos químicos, como hemos hablado, que va a iniciar, digamos, la función de crear memoria. Entonces, memoria es lo que observa, pero el cerebro también se puede, digamos, guardar memoria de pensamientos. ¿Okay? Entonces, vamos a tocar eso más adelante. Ok, los procesos de memoria requieren activación de mecanismos neurales. Ahora, esta activación permite la habilidad de recibir mensajes del mundo exterior o mensajes que hay de información entre neuronas. Para esto intervienen sensores, también receptores, que son estaciones que están en la parte exterior de la neurona, en la membrana o la piel de la célula, por decirlo así. Hay como pequeñas estaciones donde receptores existen para recibir información. Hay procesos metabólicos intracelulares, es decir, adentro de la célula, y comunicación extracelular. Bueno, por otro lado, digamos, tiene que haber la habilidad de procesar mensajes que lleguen. ¿Okay? Para esto se utilizan químicos y codificar la información. También se requiere registrar los mensajes. Mensajes tienen que ser registrados. Es decir, si usted aprendió a caminar, la información de los pasos que da para llegar a su baño en su casa, si se mudó hace 20 años o 2 años o 3 semanas, entonces su cerebro registra información del número de pasos que hay que dar para llegar al baño. Y usted puede llegar al baño a unas oscuras.
y caminar al baño sin pensar en ello. Inicialmente necesita, digamos, recibir mensajes y sensores en su cuerpo, digamos, y en los ojos, y la visualización que obtiene de la puerta donde está localizada, y qué otros objetos hay alrededor, digamos, es registrado, ¿no? Entonces, esta permite estos procesos. ¿Okay? Entonces, registra mensajes. También hay la habilidad de enviar mensajes también. Es decir, las neuronas tienen que saber cómo enviar mensajes entre una y otro lado del cuerpo, inclusive entre ellas mismas o dentro del cerebro. Otro proceso es comparar mensajes. Es decir, información previa. Otra área en el área córtex del cerebro donde hay otras neuronas que tienen información similar. Esto es importante para reforzar la memoria. El cerebro lo hace, digamos, de manera natural. Más recuperar información, ¿sí? ¿De qué le sirve guardarla si no la puede encontrar cuando necesita, ¿no? Necesita una clase o necesita hablar con su hijo o necesita, digamos, afectarse, ¿no? Entonces necesita el cerebro, digamos, encontrar la información muy rápido para saber, digamos, cuáles son los músculos que va a usar, ¿no? Y en qué manera va a afectarse, ¿no? O cualquier tipo de actividad que necesite hacer, ya sea cognitiva o sea, digamos, motor. Proyectar información es importante también, porque usted vive en este momento para el futuro, basado en las intenciones que tiene. Entonces se requiere de proyectar información para el futuro, para visualizarlo, para una bicicleta, una familia más unida, o éxito en el trabajo, o leer un libro, o escribir un libro. Entonces necesito tener la habilidad de proyectarme hoy mientras estoy planeando, digamos, en el futuro, utilizando información del pasado. Entonces, estos procesos cognitivos permiten, digamos, que la memoria se establezca. Entonces, para esto hay una variedad de neurotransmisores que son creados. El cerebro en diferentes áreas y regiones produce químicos que ayudan, digamos, en todo este proceso. Entonces, estos procesos de memoria se inician en un área que se llama el hipocampus. Vamos a hablar de eso. Entonces, estos procesos se pueden comenzar a afectar. El proceso de memoria es muy práctico, funciona de una manera muy perfecta, pero pueden afectarse si en el plasma sanguíneo hay un contenido excesivo de hormonas de estrés, hay tóxicos circulando, hay mala nutrición, hay un problema con el sueño irregular, lo que permite que el nivel de toxicidad se aumente, o una vida sedentaria. Entonces, estos son los factores que pueden afectar, digamos, estos procesos y funciones de guardar memoria, tener memoria, lograr creatividad, proyectar en el futuro, digamos, crear. Entonces, memoria es esencial y además somos seres creativos y la habilidad del cerebro, digamos, como un órgano de iniciar mecanismos químicos que inducen, digamos, a estos procesos, y memoria es esencial para poder sobrevivir. Si yo recuerdo dónde está el león, en qué área lo encontré en el pasado, digamos, entonces para mí es fácil prepararme y evitar, digamos, los lugares donde él está viviendo, ¿no? O prepararme, digamos, en caso de que tenga que defenderme. Entonces, memoria es esencial para poder superar y prosperarse. Memoria es esencial para poder compartir, digamos, con otros sabiduría o recibir sabiduría de otros. Entonces, el cerebro recibe información, como ustedes en este momento. Están recibiendo información, yo estoy hablando a través de sensores visuales, porque está observando estas páginas, escuchándome. Entonces, su cerebro está haciendo conexiones. Entonces, plasticidad ocurre y la memoria suya va a permitirle, digamos, establecer nuevas conexiones. Pero como indiqué antes, digamos, si el plasma sanguíneo, es decir, si lo que circula por la sangre está con altos niveles de hormonas de estrés o tóxicos, porque no duerme bien o no come bien
o mala nutrición. Estas son células, requieren nutrición, estos procesos requieren químicos. Y los químicos, las células los preparan y los hacen basado en lo que usted come, ¿no? Entonces, todos los químicos de los nutrientes son sintetizados y luego remanufacturados con la creación de nuevos químicos. Entonces, eso permite, digamos, que estos mecanismos funcionen. Ok, entonces vamos a hablar de Alzheimer's en sí, ¿no? Alzheimer's es una enfermedad neurodegenerativa. Afecta principalmente el hipocampus y luego la corteza cerebral. Entonces el hipocampus, aquí puede verlo, está adentro. Hay que perforar la parte exterior para entrar al hipocampo. Entonces tenemos dos. Está hecho de neuronas igualmente, ¿no? Si usted tiene neuronas, entonces esta región del cerebro es esencial, digamos, para iniciar cualquier tipo de memoria a corto o a largo plazo. Entonces es un proceso que se inicia aquí a corto plazo. Es decir, si yo aprendo hoy día, digamos, a multiplicar la tabla del 2 por 2. Entonces, he repetido información, si yo la repito, entonces hago que en el proceso del aprendizaje, ya sea que yo visualmente veo los números, o lo repito, o lo escucho, entonces voy a reclutar neuronas que van a conectarse. Entonces, este proceso, digamos, va a iniciarse en el hipocampus y luego se extiende a diferentes otras neuronas para crear un mapeo, un circuito neuronal, carreteras que me permiten memorizar. Entonces, en la noche mientras duermo, si me aprendí hoy día en la mañana la tabla del 2 por 2, entonces mientras yo estoy durmiendo ahí, fases del sueño, por eso se fiesta por pérdida de memoria a corto plazo. Caramba, ¿no? Recién tomé esa clase y no me acuerdo, ¿no? Luego viene más tarde, cuando hay progreso en esta enfermedad, viene ya desorientación. ¿Sí? Y luego, cuando va avanzando, digamos, comienza a haber alteración en la comunicación, y ahí está ya más serio. Y con el tiempo afecta la memoria a largo plazo. Es decir, ya no me acuerdo, ¿no? Yo veo a mi tío y no sé ni quién es. Y estoy conociendo todos los días nueva gente y resulta que es mi tío. Si no me acuerdo que él es mi tío, no me acuerdo que es mi hermano. Entonces las personas por lo regular repiten y hacen las preguntas constantes, ¿no? Tal vez comió hace media hora y le dice que no ha comido, ¿no? Y el problema, digamos, va a ser muy penoso, muy triste, porque muchas otras funciones normales en el ser humano comienzan a afectarse. Sí, la persona puede ir al baño y no se acuerda cómo orinar. Entonces hay comunicación, digamos, entre ciertos órganos, comienza a afectarse. Entonces, inclusive, digamos, algunas de estas afecciones que son severas en algunos tipos de problemas de demencia, afectan mecanismos y comunicación del cerebro con algunas partes del cuerpo que participan en otros mecanismos. Ok, entonces vamos a ver lo que pasa. Entonces, Alzheimer's es el resultado de la suma de mutaciones en varios genes. Ahora, estos genes alterados determinan la formación de proteínas anormales y el aumento o disminución en la producción de alguna proteína. Entre esos ejemplos tenemos el beta-amyloide o proteína tau. Entonces, esta proteína, amyloide, ha sido mal fabricada. Entonces, se llama beta-amyloide. Entonces, vamos a ver, digamos, no voy a hablar en detalle, digamos, el proceso, pero en manera general, digamos, ustedes saben que tenemos genes. Genes están dentro del núcleo, hay como 30.000 diferentes genes. Nuestro cuerpo produce como 150.000 diferentes tipos de proteínas.
el cerebro produce un número de esas proteínas. Y todos estos procesos de memoria y otros procesos de orden metabólico interno en las células, digamos, van a requerir la producción de estas proteínas. Entonces, mutación es cuando alguna región dentro, digamos, del segmento de los genes es modificado. Entonces, cuando se copia esta sección, que es la que me va a permitir producir la proteína que va a servir para cierta función en las células, entonces la proteína no se produce bien. Entonces, en vez de producir la proteína que va a tener cierta función, produzco una mutación, una alteración. Entonces, esto ya es un tóxico. Esto ya no sirve. Esto conduce con el tiempo, digamos, a daños y unas condiciones inflamatorias. Unas imágenes, neuronas normales, ¿no? Se comunican entre ellas, todo está bien. Aquí tenemos Alzheimer's. Entonces tenemos, como pueden ver, estas placas en la parte exterior de las neuronas se producen, se llama amyloid placas. Entonces esta beta amyloid produce placas. Entonces estos químicos que se producen internamente, o proteínas, comienza, digamos, a crear, digamos, una condición, digamos, en la parte exterior de la célula, que con el tiempo va a interferir en la comunicación entre una neurona y otra. Entonces estas extensiones, dendritas o axones, cuando quieren, digamos, conectarse, digamos, está interfiriendo y en medio placas, digamos, de amyloid. También internamente, digamos, puede haber efectos. Este es un efecto externo, ¿no? Internamente puede haber, digamos, neurofibrilidad. Entonces, estas son las estructuras asociadas con Alzheimer. Placas que se producen, digamos, se mantienen interfiriendo, digamos, comunicación entre células o estos ovillos neurofibrilares. Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? Entonces, tenemos, en este caso aquí, deficiencia de acetilcolina. Entonces, aquí internamente, si veo que esta proteína normal, pues aquí tenemos, en este ejemplo, una proteína anormal que se ha producido porque ha habido una mutación interna. Entonces, cuando se copia el gene asociado con la producción de esta proteína, en vez de copiarse, como ha habido, digamos, un cambio en la secuencia genética, entonces en vez de que la proteína se produzca normalmente, se produce normalmente. ¿Okay? Entonces se va a ver, digamos, atrofia y degeneración de neuronas en ciertas regiones, digamos, del cerebro donde estas condiciones se presentan. Entonces va a haber déficit de esta acetilcolina transferasa o puede haber, digamos, un déficit de receptores de colinérgicos, es decir, receptores están en la parte exterior de cada neurona son receptores como pequeñas cerraduras, ¿no? Que permite, digamos, que haya comunicación entre el mundo exterior de la célula, digamos, y la célula en sí, ¿no? Ok, nuevamente aquí, ovillos neurofibrilares, esto es la proteína tau, está asociada a microtúbulos, la estructura celular se altera y se pierden las conexiones neuronales. Entonces, esta se inicia en el hippocampus, en la que recibe función de memoria. Volvamos a las placas amyloides. Esta es una de las muestras de que las células tienen Alzheimer, con sus depósitos insolubles y extracelulares. Entonces, hablamos de esta proteína que ha sido mal hecha. Entonces regularmente, digamos, la producción de beta-amyloid, digamos, puede ser afectada por algunos casos, pero literalmente va a ser inflamatorio. Vamos a llegar allí. Entonces, en lo que concierne, digamos, a tomografías, es muy fácil, digamos, ver ahora, digamos, en qué áreas del cerebro, digamos, va a vivir la afección. Entonces, ahora, estas no son condiciones genéticas. Estos son factores no genéticos y oxidación celular. Vamos a ver qué ocurre. Altos niveles de hormonas de estrés. Como ustedes saben, todo lo que llega a la sangre va a llegar al cerebro también. Los elevados niveles de cortisol en el plasma sanguíneo por mucho tiempo, digamos, induce a problemas en el cerebro, digamos. ¿Qué más? Marcadores inflamatorios
inflamatorios se producen cuando hay elevada cortisol. Esto contribuye a crear un problema más, problema autoinmune. Entonces, células inmunes comienzan a atacar neuronas sanas en el hipocampus. Ahora, como el proceso de memoria se inicia en el hipocampus y el mecanismo de estrés psicológico es iniciado con pensamientos, entonces esto es el primer lugar donde una gran cantidad de cortisol va a estar afectando, digamos, neuronas, va a ser en el hipocampo. Entonces ahí es donde el problema se inicia. Ahora, otra razón para que exista oxidación celular o alto nivel inflamatorio, el problema del sueño. Esto eleva toxicidad en la sangre porque en la noche, mientras dormimos, nuestro cuerpo está removiendo tóxicos. El cerebro también produce tóxicos, se llama endotóxicos. En todo mecanismo metabólico y en todo proceso de reparación interna, dentro de las células, digamos, proteínas tienen que ser reemplazadas constantemente. Entonces, las proteínas que se reemplazan son tóxicos y tienen que ser removidos. Mientras se duerme, hay células especializadas, hablamos de esas internamente en el cerebro, que se encargan de ayudar a remover la basura, por decirlo así. Mientras usted duerme es cuando ocurre. Entonces, beta-amiloide, por ejemplo, es basura, ¿no? Es un tipo de proteína mal producida y todos nosotros podemos tener en algún momento algo de producción de estas proteínas mal fabricadas. Afortunadamente, las células gliales, y hemos puesto bastante cortisol en la sangre, que está creando afección, digamos, y interfiriendo en la producción normal de las proteínas. Entonces, si hay un problema del sueño, vamos a tener un problema inflamatorio también por el exceso de estos tóxicos que están en el cerebro. Ok, ¿qué otra cosa? Otros tóxicos, por cierto, también, ¿no? De otras partes del cuerpo pueden circular por la sangre y crear, digamos, interferencia en comunicación entre neuronas. Otros factores, falta de actividad física. Esto no es por músculos nomás o mostrar que usted es más linda que su prima. El mayor beneficio que hay con actividad física es la producción de BDNF, aquí lo escribí. Entonces, la falta de actividad física afecta, porque va a haber deficiencia de BDNF. Este es un precursor de salud y conexión neural. Entonces, cuando usted hace ejercicio, su cerebro produce BDNF. Eso ayuda a que haya una buena conexión neural. Y eso no ocurre cuando usted está haciendo ejercicio, teniendo actividad física en el trabajo, porque cuando trabaja su mente está en su objetivo, digamos, que es cumplir con su función, digamos, como empleado, o si es hombre de negocio, pues cumplir con sus obligaciones. Entonces, física sin obligaciones de trabajo, ¿no? Y sin el teléfono. Entonces, deficiencia en BDNF, ese es un precursor de problemas, eventualmente, digamos, en estas mutaciones que ocurren. Elevados niveles de hormonas sintéticas que están presentes en carnes o leche. Actualmente la industria alimenticia, con el objetivo de producir más leche, le dan un alto nivel de hormonas, progesterona. A los animales son sintéticos, eso va a estar en la carne, va a estar en la leche. Entonces, con los años esto conduce a problemas elevados de progesterona. Mala nutrición también conduce a niveles sanguíneos, alto en homocisteína, que en el caso de sobreconsumo de carnes rojas, bajo consumo de folatos. Folatos están en los verdes. Presencia también en sus alimentos de colorantes, saborizantes, preservantes, fertilizantes, GMO. Es decir,
plantas que ya producen fertilizantes, como el maíz y la soya, desafortunadamente han sido modificados genéticamente las semillas, entonces ya el árbol produce el fertilizante. Entonces el consumo de estos productos con GMO con los años puede crear un problema. El consumo de aceite hidrogenados, cuando esté frío, etcétera, ¿no? Más resistencia a insulina. Entonces, elevada cantidad de insulina en la sangre, iniciada por alto consumo de azúcar o harinas, va a ser un problema, porque esto, digamos, va a afectar las condiciones, digamos, cognitivas. Todas las personas con Alzheimer tienen resistencia a insulina, aunque no tengan diabetes. Entonces, porque este es un factor, ¿no? Resistencia a insulina afecta directamente al cerebro y eso viene, digamos, porque consumimos mucha azúcar o harinas, cosas dulces, etcétera, pan. Entonces, entonces va a haber una cantidad superior a la producción de insulina para tratar de regular, ¿no? Toda esta situación. Entonces, déjame ver si puedo dibujar aquí, a ver si me permite esto. Entonces, digamos que este es el azúcar, ¿no? Usted consume azúcar, entonces, normalmente al consumir azúcar inmediatamente su cerebro sabe que azúcar inmediatamente pone insulina ahí. Déjame ver si puedo, digamos que este es de otro color, ¿no? Insulina viene al mismo nivel, ¿no? Sí. Entonces ayuda a bajar otra vez, a poner el azúcar en niveles normales. Entonces esto es todo el día, ¿no? Te come. Entonces sus niveles, digamos, de azúcar tienen que estar aquí, ¿no? Y en este nivel. Entonces si la cantidad de glucosa, es decir, carbohidratos, que usted consume a través de frutas y vegetales normal, digamos, este es el proceso, ¿no? Azúcar y enseguida insulina, ¿no? O digamos, si usted eleva la cantidad de azúcar o utiliza azúcar simple, como es azúcar blanca, refinada, entonces inmediatamente el nivel de azúcar se eleva rápido. Entonces su cuerpo tiene que producir más insulina. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo pone otra vez a nivel normal, pero los niveles de insulina quedan altos. Entonces, si usted continúa con ese estilo de vida, entonces el azúcar sube, insulina sube. El problema de esto, digamos, es que si usted no tiene diabetes y nunca llega a tener diabetes, el problema es que aun cuando regule la insulina, el azúcar a niveles normales, la insulina queda en altos niveles, circulando por la sangre. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un problema para su cerebro y otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces, probablemente aquí en este punto donde ya el azúcar la tengo normal, tal vez mi insulina está por acá todavía. Entonces, yo voy a mantener niveles altos de insulina, aun cuando regule el azúcar a niveles normales. Ok, muy bien. Entonces, ahora que entendemos eso, esto viaja por la sangre y esto es un problema muy serio para su cerebro. Okay. Particularmente porque el exceso de insulina, igual que cualquier otro químico en exceso que circule por la sangre, aun cuando sea beneficioso para el cuerpo, las células en su cuerpo, digamos, van a hacer lo siguiente. Si esta fuera una célula, digamos, en el cerebro, o en cualquier parte, la parte exterior contiene lo que le llamamos la membrana o la piel, la parte exterior de la... Hay receptores, es decir, hay cerraduras, ¿sí?, que dan acceso a comunicación con insulina. Entonces, si esta fuera una célula y por aquí está viajando por la sangre, insulina, está viajando por aquí, entonces ahora va a haber una influencia sobre la célula, porque eso es lo que hace insulina, es un mensajero. Entonces, si hay demasiada insulina, esto va a ser un problema. Las células, digamos, comienzan a eliminar ciertas cerraduras. Eso se llama resistencia a insulina, porque hay demasiado de estos químicos circulando por la sangre. Entonces, la célula, por protegerse y evitar la muerte prematura, entonces cierra estos portales. Claro, hay un problema ahí también. Este es un mecanismo, digamos, que cada célula puede activar, eliminando, digamos, estas cerraduras, con el fin de ayudar, digamos, a que no haya un problema interno severo.
Pero esto crea otro problema más. El problema es que estas células no reciben suficientes nutrientes. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir? Entonces, su cerebro pide al páncreas que produzca más insulina. Entonces, la insulina sube acá, aun cuando los niveles de azúcar estén aquí, ¿no? Estén bajos. Entonces, ahora el problema continúa incrementándose. Va a haber necesidad de más insulina, digamos, porque más receptores se cierran. Entonces, va a haber menos nutrición interna. La falta de la nutrición y los químicos necesarios para producir energía, como es glucosa. Entonces, van a iniciar, digamos, unas mutaciones internas. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Muy bien, volviendo, digamos, a nutrición, ¿no? Okay. Folatos son esenciales. Entonces, cuando hay mala nutrición, no hay suficientes folatos, eso están presentes en vegetales de colores, ¿sí? Todos los vegetales, no solamente lechuga no tiene casi nada de micronutrientes. Estamos hablando de vegetales en general. Entonces, ahí hay folatos. Y folatos, digamos, ayudan en procesos de expresiones genéticas y mecanismos que van a ser necesarios iniciarse para sostener salud interna y para lograr hacer las funciones que sean indispensables. Okay. Entonces, junto con los folatos, junto con vitamina B, C, B12, digamos, metaboliza homocistina. La presencia de estos nutrientes permite, digamos, proteger el sistema nervioso central. Okay. Y estoy hablando nomás del sistema nervioso central, el beneficio general, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de esto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando hay un problema de esta naturaleza? Falta de memoria, no me acuerdo dónde voy, no me acuerdo lo que aprendí recién hace 10 minutos. Vamos a tener inflamación en el hipocampus. Este es el problema. Cuando ya es Alzheimer, ya el problema ya es mayor. Entonces hay elevados, esto se ocurre porque hay elevados niveles de cortisol, que es una hormona de estrés, elevada, digamos, cantidad de insulina circulando por la sangre, ya hablamos. También elevada cantidad de glucosa o azúcar conduce, digamos, a problemas entre neuronas tóxicos también. Entonces, los tóxicos, más que nada, digamos, tóxicos que no son removidos porque usted duerme tal vez solo 5 o 6 horas diarias. Entonces, ahora, este ambiente en el plasma, en la sangre, lleva con tiempo a producción de beta-amiloide. Y ya hablamos son mutaciones de lo que ocurren. Mutaciones porque el ambiente externo está corrompido, ¿no? Entonces las células internamente tienen que hacer algo para tratar de sobrevivir, ¿no? Y mutaciones comienzan a iniciarse con el fin de por lo menos sobrevivir, ¿no? Ok, entonces esta alteración, que es en este caso beta-amiloide, en la presencia en la parte exterior, como hablamos previamente, nos vamos a tener aquí la presencia de estas beta-amiloide, que van a crear un problema mayor, porque ahora las células que están protegiendo en la parte exterior de las neuronas, que son células glial especializadas, ¿no? Como microglial, astrocitos y oligodendrocitos, comienzan a segregar citocinas proinflamatorias. Entonces vamos a tener una condición inflamatoria en esta región, porque estos químicos no pertenecen aquí. Sí, son tóxicos que se originaron adentro de la neurona por la mutación cuando, digamos, que ocurrió en los genes debido a la condición externa. Entonces, es un círculo, digamos, que continúa afectando. Quiero hablar un poquito en cuanto a beta-amiloide y hacerlo un poquito más práctico, ¿no? Porque la parte de la neurobiología incluye, digamos, entender la parte humana, ¿no? Que esto es humano. Estamos hablando de pensamiento, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando de metabolización de estos pensamientos, digamos, que induce a la producción de químicos. Entonces, quiero hablar de la parte cognitiva. Entonces, estas beta-amiloide podría crearse, vamos a decir que tengo un problema bien serio, se me está muriendo un familiar. Entonces, es normal que yo voy a sufrir un rato, ¿no? Se me muere alguien que amo, que respeto, digamos. Puede haber tristeza.
Entonces, un proceso normal en el ser humano, ¿no? El presentir o sentir la ausencia de alguien querido. Entonces, va a haber más cortisol y más hormonas de estrés debido al estado, digamos, a ese estado cognitivo, ¿no? A los pensamientos que están pasando y las emociones que están viniendo, etc. Entonces, pero mira lo interesante, en la noche mientras duerme, porque se ha creado, digamos, tal vez una alteración y va a haber algo de beta-amiloide en la parte exterior de la célula. Afortunadamente, mientras duerme, estos químicos son removidos, son sintetizados y son removidos fuera del cerebro. Entonces, esto facilita la creación de otros químicos como endorfinas y opioides o benzodiazepina que se produce en el cerebro, que va a ayudar a que yo me vuelva a sentir ya mejor. Entonces, después de unas horas o un par de días, la muerte de mi familiar, digamos, se convierte en una memoria muy, muy linda, que ciertamente voy a tener recuerdos, pero ya no, mi estado emocional, digamos, degradado comienza, digamos, a desvanecerse, porque químicamente el cerebro produce esta condición. Entonces, o veamos otro ejemplo, ¿no? Me rompen el corazón, ¿no? Sí, voy a sufrir, naturalmente, pues se enamora de alguien, la chica le dice, mira, ya no te quiero, me gustó alguien más, entonces va a haber sufrimiento, ¿no? Y este sufrimiento, digamos, naturalmente en las horas o los días que pasé sufriendo, va a hacer que se produzca cierta alteración y va a haber beta-amiloide, pero afortunadamente, digamos, en la noche mientras duerme, digamos, esto se limpia y después de 3 días, 5 días, usted ve a otra chica y dice, oh, está bonita, y se olvida la anterior. La tiene como buena memoria nada más, pero no produce, digamos, sufrimiento continuo. Este es el proceso normal, ¿no? Entonces, cualquier tipo de evento, ¿no? Episodio que ocurra en nuestras vidas, afortunadamente, digamos, mecanismos que inducen a mantener limpio el ambiente externo, digamos, de estas células neurales, ayuda, digamos, a sostener una vida normal sin sufrimiento. Que a menos que yo, pues, no duerma bien y, pues, sigo con la historia y comienzo a crear pensamientos irracionales, ¿no? Por ejemplo, si me murió un familiar y yo digo, bueno, será mi culpa o qué pena que esto pasó y aquello pasó y comienzo a echar la culpa a mi hermana porque ella nunca la visitó y comienzo a pensar, digamos, que yo pude haber hecho pero no lo hice y paso muy enrollado, iniciando pensamientos que inducen a aumentar cortisol. Entonces ahí, digamos, la limpieza en la noche va a ser difícil. Entonces, la habilidad del cerebro de que remueva estos químicos y tóxicos va a ser muy complicado. Entonces, con el tiempo, esta cantidad de toxicidad puede aumentar y va a afectar comunicación, porque acuérdense que aquí, que cualquier información tiene que ser sintetizada, metabolizada y químicos tienen que producirse. Cualquier tipo de pensamientos, cualquier tipo de información que llegue. Entonces, luego tiene que haber comunicación entre neuronas, entre una y otra. Pero si yo tengo aquí en medio una gran cantidad de estos tóxicos, entonces la habilidad de comunicación se inhibe, ¿no? Muy bien, esto es lo que podemos ver, digamos, miren el tamaño reducido en estas regiones. Si este es normal, que en este lugar es normal, el tamaño del cráneo no cambia, no es el mismo, porque el cráneo, digamos, no se desintegra, pero internamente, digamos, usted va a ver una formación que cambie, modificada. No está en un corte, tiene el corte, como ve, digamos, una gran variante en el tamaño, digamos, de esta región. Entonces, en Alzheimer's, esta es una condición, y este es un problema para recordar, ¿no? Es un problema, digamos, porque va a haber un estado inflamatorio que va a crear estas condiciones. ¿Ok? ¿Qué más? Estrés elevado también produce otro problema más. Envejecimiento prematuro de estas células
y apoptosis. Las células comienzan a matarse porque las células, hay mucha inflamación y las células que están para proteger mandan señales de que la célula se mate, o células inmunes que viajan desde otra parte del cuerpo hacia el cerebro por el sistema linfático, entran, digamos, a la región y comienzan, digamos, a crear otras condiciones que inducen a la muerte de células que tienen información de memoria, ¿no? Porque ahí, digamos, hay memoria en estas células. Pero vamos a ver aquí tenemos una célula sana y aquí mira una célula enferma. Entonces, este es uno de los casos, un cromosoma, digamos, se localiza el gene que codifica la síntesis de proteínas específicas. Entonces, si hay mutación, esta alteración al ser procesada por vía amiloidogénica origina la acumulación de péptido BA. Entonces vamos a ver beta induce la liberación de mediadores de inflamación y radicales libres, los cuales ejercen efectos tóxicos sobre las neuronas. Entonces, el mismo químico que la célula produjo, no solamente, digamos, es el problema de la producción de proteína, que ya no está estructurada bien, ¿no? Pero el problema, digamos, es que la presencia de este químico induce a más inflamación, más radicales libres. Estos efectos de toxicidad, digamos, tienen una acción trófica sobre las células gliales. Entonces, aquí afuera, donde tenemos células que soportan y ayudan a estas células, comienzan, digamos, a recibir el efecto de la toxicidad de estas proteínas. Y entonces, estas células comienzan a producir más químicos inflamatorios que ya, pues, con el tiempo produce, digamos, daño celular. Ok. Entonces, en cuanto al deterioro, este puede ser lento, en muchos casos es lento, y los efectos de esto no se ve hasta más tarde. Actualmente se ha descubierto, digamos, hay mucha gente que muere prematuramente, ¿no? Muere a los 50, 60, 70 años de edad por diferentes enfermedades cardiovasculares o diabetes o problemas, digamos, en los riñones, etcétera, parto, digamos, infartos, etc. Entonces, en muchos estudios que se han hecho, se ha encontrado, después de hacer autopsia a estas personas que ya tienen problemas de demencia, solo que ya todavía no está al punto, digamos, completamente revelado. Entonces, bajo rendimiento en aspectos intelectuales, sobre todo enfoque, ¿sí? Enfoque y memoria. Si la mente está aquí y está allá, no está por todos lados. Entonces, sí, no hay memoria. Va a haber deterioro leve, ¿okay? Esto no quiere decir que ya se ha desarrollado completamente demencia, pero el deterioro que va ocurriendo. Entonces, la demencia, cuando ya está presente, hay señales claras de deficiencia de la memoria. El razonamiento, comportamiento, digamos, cambia. Las demencias son un conjunto de síntomas y signos de curso progresivo, que hay primarias o degenerativas. Entonces, el factor fisiopatológico, digamos, es la pérdida de neuronas. Neuronas van muriéndose debido a la condición inflamatoria, ataques, digamos, de células que están para proteger, que comienzan, digamos, a reaccionar frente a estas condiciones inflamatorias. Sinapsis debido a alteración intrínseca, apoptosis también ocurre. Entonces hay de tipo cortical, como Alzheimer's o demencia de cuerpo difuso, demencia frontotemporales. Entonces hay una variedad de condiciones, pero al final es el mismo problema, ¿no? Que puede iniciarse en un lugar o en otro lugar. O de tipo subcortical, demencia en las enfermedades de Parkinson o enfermedades de Huntington. Ok, entre síntomas, deterioro de la memoria, sobre todo en el aprendizaje de la nueva información. Déficit en otras habilidades cognitivas, pensamiento, razonamiento, planificación, organización, concentración, etc. Otro problema, interferencia en la vida cotidiana, o sea, ya no puede hacer lo que usted hace normalmente. Entonces son síntomas. Por ejemplo, está tratando de hacer algo y como que da vuelta ahí mismo y no termina haciendo nada, ¿no? Entonces son señales de que hay problemas que están ocurriendo. Tal vez no hay completa demencia, pero digamos es una señal que hay problemas en poder organizarse y concentrarse, ¿no? Deterioro del control emocional. Que por lo regular, personas con Alzheimer avanzado comienzan ya a tener un problema muy severo emocional.
gritan, irritables, comportamientos sociales, digamos, atacan a otros, familiares, personas que más quieren. O sea, ya no puede coordinar información entre neuronas para entender, digamos, y poder vivir socialmente bien, ¿no? La persona no lo hace intencionalmente, ¿no? Síntomas presentes al menos 6 meses. Entonces, si alguien está así por 6 meses, ya estamos con problemas más avanzados. Debido a que es una enfermedad del cerebro generalmente crónica o progresiva. Entonces, esto, okay. Y no es consecuencia del envejecimiento, por cierto. Sí, entonces hay que sacar la idea que eso es porque la persona está de más edad. El problema no es ese, el problema es estos factores que acabamos de mencionar, inflamatorios, producidos por todas estas causas. Entonces, vamos a ver estos daños metabólicos y efectos en funciones cognitivas. Parte del cuerpo, digamos, va a tener un efecto en las funciones cognitivas. Entonces, sobrepeso y obesidad por un largo periodo de tiempo va a crear, digamos, problemas también cognitivos. Resistencia a insulina, ya hablamos de eso. Exceso de cortisol debido a estrés, presión elevada, colesterol elevado, diabetes, marcadores inflamatorios que pueden venir de diferentes partes del cuerpo. Desbalance en microbioma, es decir, las bacterias que viven en los intestinos que nos ayudan, digamos, a mantener la producción de ciertas vitaminas y sostener comunicación con el sistema inmune. Entonces, aquí hay un ejemplo, digamos, de todo este proceso, ¿no? Y naturalmente, digamos, aquí lo que vamos a ver es resistencia a insulina, es el primer problema donde se inicia. Estrés conduce a resistencia a insulina. Como vio usted en el diagrama, digamos, estamos hablando de elevación de insulina, aunque no esté con diabetes. Más tarde algunos van a terminar con diabetes, otros no, pero digamos va a haber un exceso de producción de insulina. Entonces, el problema aquí, digamos, es que entre exceso de cortisol va a llevar, digamos, a un problema metabólico, que eventualmente la energía que el cuerpo tiene, digamos, no es utilizada apropiadamente y entonces va a haber exceso de nutrientes que tienen que ser guardados en estas células adiposas. Aquí hay unas células normales en tamaño, pero con el tiempo estas células crecen en tamaño. Y esto es peligroso porque estas células adiposas producen hormonas también. Entonces esto puede inducir, digamos, a infiltración de células inmunes al área porque estas células van a producir marcadores inflamatorios. Las células, aquí tengo unas células inmunes que están respondiendo a los marcadores inflamatorios porque esta célula está creciendo en tamaño porque yo continúo con el mismo estilo de vida, entonces mi cuerpo no metaboliza bien, se guarda más energía en las células adiposas y pues esto conduce a inflamación, ¿no? Resistencia a insulina, digamos, infiltración de células inmunes y bueno, eso es un desbarajuste completo. Entonces, la inhabilidad, digamos, de poder metabolizar los lípidos de la manera apropiada, va a haber la condición, esta va a iniciar reclutamiento de más células inmunes y acumulación también de lípidos en el hígado, pues probablemente inflamación del hígado, hígado graso, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que entender, que hay una directa relación entre daños metabólicos y problemas de memoria y Alzheimer, ¿no? Ok, en cuanto a prevención y reversión. Entonces, aquí son algunos de los tips, porque esto es algo, digamos, que nadie quiere. Usted no desea en un familiar suyo, usted no desea en usted no lo desea en nadie. Usted nunca en su vida quiere ver a alguien llegar a este punto donde las funciones normales no van a ocurrir, ¿no? Entonces, el estilo de vida es esencial. Actividad física es fundamental. Ya hablamos de eso. BDNF es un químico como un fertilizante para las células del cerebro que inducen aquella conexión entre diferentes regiones del cerebro y pues esto induce a que haya potencialización de conexión entre axones, es decir, la extensión de la neurona y otro dendrito.
que no iniciar la nutrición también va a afectar su cerebro. Buena nutrición, importante. Aquí incluyo tomar agua, horas de sueño continuo. Lectura es importante, entonces asegurarse que usted lee, toma tiempo todos los días para leer algo. Aprendizaje constante. Si usted trabaja en alguna área, es electricista o a usted le gusta enseñar o usted tiene algún área de trabajo en particular, asegúrese que tiene interés en seguir mejorando lo que concierne a su carrera, a su profesión. Y si ya está retirado, no importa, ¿no? Cualquiera que sea su interés, ya sea que al retirarse decidió aprender en cuanto a animales, y esa es su inclinación y le gusta, entonces aprenda, ¿no? Cuando usted aprende, usted comienza a iniciar más conexiones. Entonces, reírse, que tome un tiempo en el día para reírse. No tome las cosas tan en serio, ¿no? Ríase hasta de las cosas absurdas que hizo y los errores que cometió hace un año, o 2 meses o ayer, ¿no? Asegurar que hay entretenimiento, por lo menos una vez por semana, y hobbies. Elija un hobby y comience a practicarlo todos los días. Unos 15 minutos, 20 minutos, cualquiera que sea, que usted tenga inclinación, su preferencia. Tocar guitarra o tal vez cantar o probablemente bailar o dibujar, no. Entonces, mire que elija un hobby y usted manténgase practicando, ¿no? No tiene que ser 8 horas, pero por lo menos unos 15, 20 minutos. El progreso es continuo y contribución a la familia o a la comunidad. Entonces, usted no puede quedarse estacionado en nada, absolutamente en nada. Si usted ya tiene una buena relación con su esposa, entonces todavía hay espacio para progreso. Entonces tiene que continuar progresando en esa área. Si su relación es buena con su hijo, hay que seguir progresando. Si en su trabajo es bueno, seguir progresando. Y contribución a la familia y a la comunidad. Usted no puede, digamos, iniciar más circuitos neurales si usted no utiliza sus talentos y la sabiduría para beneficiar a la comunidad y a su familia. Si usted aprendió algo, enséñelo a alguien más. Si usted puede dirigir, ayudar a alguien, ayude a alguien más. Entonces, esto es básico y fundamental para el continuo, digamos, desarrollo y progreso del ser humano. Y sus neuronas van a estar muy saludables. Entonces, no guarde el dinero y viva nada más guardando dinero, ¿no? Eso no le va a servir, porque cuando se muere, nada de eso va a llevar. ¿Ok? ¿Qué más? Los niveles de base de cortisol, norepinefrina y adrenalina tienen que estar bien. Tienen que estar en su base normal. Niveles apropiados de serotonina, dopamina, oxitocina, endorfinas, opioides, GABA. Estos químicos aquí a la izquierda, adrenalina, norepinefrina, cortisol, aldosterona y muchas hormonas de estrés, se utilizan estas hormonas para otros fines y tienen que estar en su nivel. Si en un momento suben, tienen que bajar enseguida, ¿no? Entonces, y los niveles apropiados de serotonina. Entonces, ahora, para poder regular estos químicos, yo necesito practicar compasión, empatía, amor, gratitud, perdón a otros, inclusive a nuestros enemigos, ¿no? No juicios contra nadie o tratar de controlar a otros. Entonces, si yo practico estas virtudes, entonces mi cerebro está saludable, se regula la cantidad de cortisol y aun cuando hay un evento difícil que se presente en el futuro, digamos, su cerebro inmediatamente vuelve a su lugar de base correcta y se produce, digamos, la ventaja, digamos, que cuando practica, estas virtudes y cualidades humanas, entonces su cerebro produce serotonina, dopamina, oxitocina, endorfina. Esto es lo que yo quiero, un buen balance. Cuando estoy de aquí en altos niveles estos químicos se reducen. Y cuando se reducen estos químicos no hay reparación correcta y hay un desorden inmunológicos, daños metabólicos, problemas hormonales. Entonces, en el caso de que usted quiera mantención, esto es lo que debo recomendar. Y si desea, digamos, continuar en un buen estado, digamos, hay extractos de ciertos fitoquímicos que ayudan, digamos, al cerebro,
y el resto del cuerpo como bioterapia, que puede usarlo, digamos, diariamente. Si es por mantenimiento, utilice una cucharada diaria con un licuado. Essential Therapy, utilícelo diario. Si es mantenimiento, unas 10 gotas diarias. Si es adulto, MP Night, lo puedo usar como mantenimiento, fitoestrés o fitosleep. De todas maneras, usted y yo no queremos en el futuro llegar a una situación, digamos, de esta naturaleza. Prevención es lo mejor. Si ya hay daños, entonces por favor refiérase al doctor que le invitó a esta sesión o al terapista o al distribuidor de nuestra empresa para que llene una hoja de evaluación y podemos poner un plan para ayudar a que haya detoxificación, el cuerpo pueda remover el cerebro de estas beta-amiloides e iniciar, digamos, proceso de reconexión. Con esto dejo, digamos, concluyo mi presentación. No sé si hay una pregunta, Renato, para responder Sí, ahora. doctor. Dice aquí, mi suegra sufrió de pérdida de memoria, Alzheimer, y ¿qué ejercicios son los recomendables para que ella pueda incrementar o reforzar su memoria? Sí, hay que ver en qué nivel está, porque, por ejemplo, en el caso mío, mi suegra vino hace unos 6 meses, vive en Ecuador, y cuando llegó, digamos, esto impactó mucho a mi esposa, digamos, ver una declinación en la memoria. Entonces ella pues tenía algunas condiciones, se repetía y hacía las mismas preguntas una y otra vez. Por otro lado, digamos, se olvidaba de que había hecho ciertas cosas o se olvidaba de algo. Entonces su estado, digamos, era no extremo, porque todavía podía hacer algunas funciones, no sabía cómo ir al baño y cómo comer y todo lo demás. Entonces la pusimos en un plan y como indico, cada caso es diferente porque estamos hablando de el hipocampus, contiene neuronas especializadas en sostener memorias a largo y a corto plazo. Entonces hay que evaluar a ver qué está pasando primero. Entonces, si tuviera un caso muy extremo, donde ya la persona no puede ni comer, porque llega un caso donde cuando esta afección está ya muy avanzada, ya no puede ni comer, no sabe ni cómo caminar, ni cómo sentarse, porque todas estas actividades motores se registran también en memoria en el cerebro, ¿no? Si yo camino, yo tuve que aprender a caminar y mis neuronas guardaron esa información. Entonces, si se mueren neuronas asociadas, digamos, a este tipo de comunicación entre el cerebro y mis músculos, entonces, aun cuando mis músculos estén allí, no van a poder moverme, porque se requiere el cerebro para eso. Entonces, sí sugiero, digamos, que trate de acuerdo a la situación. En el caso de mi suegra, lo que hicimos fue, le dimos el bioterapia, 2 cucharadas una vez al día, con un licuado que incluye, digamos, folatos, que incluye, digamos, ciertas frutas, digamos, que tienen alto nivel de componentes antiinflamatorios, digamos, como papaya, digamos, piña, pero como en el caso de mi esposa no era sobrepeso, entonces podemos utilizar, digamos, frutas, digamos, que tienen alto nivel de carbohidratos, pero si hay sobrepeso, entonces no hay que dar, digamos, estas frutas. Entonces, como dije, cada caso es diferente, hay que hacer la evaluación. La pusimos al sol todos los días, entonces todos los días salía al porche, 20 minutos a media hora. Luego caminando, ella se perdía, no sabía dónde estaba, digamos, muy desorientada. Entonces comenzamos caminando con alguien acompañándola, y eso era todos los días. Entonces todos los días, digamos, alguien en la familia la acompañaba, digamos, a caminar. Otros tipos de cosas, hay que asegurarse que la persona está activa, o sea, no la puedo tener ahí, ¿no? Claro, en el caso de mi esposa requería supervisión, ¿no? Porque de repente que la pongo a cocinar algo y me quema la casa, ¿no? Entonces, hay mucha paciencia se requiere para esto. Los familiares tienen que tratarse para asegurar que no haya estrés, porque si usted lleva estrés, entonces usted va a producir más problemas y usted se enferma y nunca va a poder ayudar a su familia.
Entonces, que los temores de que va a terminar, digamos, en un estado muy deplorable se remuevan de la mente para que usted funcione apropiadamente y usted pueda influenciar en crear el ambiente correcto en casa. Entonces, entre otras cosas, la pusimos a escuchar las terapias cognitivas. También estuvimos hacemos que lea con nosotros. La puse, digamos, en lo que es HQ, que es un website, Brain HQ, hacer ejercicios. No sabía cómo al principio y después tomaba un poquito de tiempo. Comer apropiadamente, asegurar que duerme 8 horas de sueño. También hay que entender la parte emocional de la persona, porque ya el paciente viene con problemas porque ha tenido un estilo de vida no muy bueno, ¿no? Preocupaciones, o ya viene, digamos, con información incorrecta. Entonces hay que ir creando, digamos, el ambiente en casa para que haya un espíritu que permita, digamos, el ambiente, el espíritu en el lugar, digamos, debe estar apropiado. Porque si usted está con pánico todos los días y piensa que su mamá o su suegra va a estar con demencia mañana o que va a terminar, digamos, peor que lo que he visto en otros, entonces usted va a estar alterado y su alteración va a atrofiar todos estos procesos. Con mi suegra tuvimos mucho éxito, ella salió hoy día, yo la acompañé hasta Dallas y salió hasta Ecuador de regreso en un mejor estado de lo que estaba. Entonces, podemos nosotros ayudar, digamos, en estos procesos. Ahora todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Con ella, pero la ventaja, digamos, es que hoy ya en esta época ya podíamos mandarla a caminar y caminaba al parque solita, regresaba solita. Ya algunas otras cosas que a ella le gustaba hacer ya requería menos supervisión. Entonces, como indiqué antes, digamos, necesitamos también que haya un hobby, que la persona esté ocupada. Si a mi suegra le gustaba tejer, entonces se aseguraba que esté haciendo el hobby que le gusta hacer, ¿no? Asegurar que hay un ambiente donde la risa es parte del día, en algún momento del día, ¿no? Entonces, ir educando, porque naturalmente esto va a requerir poco paciencia. Entonces, vaya al médico que le invitó, mire que se haga una hoja de evaluación, se la llene, para saber, digamos, en qué estado está, ¿no? Porque hay unas fases progresivas, digamos, y cada persona está en diferentes niveles, ¿no? Doctor, se dice que algunos alimentos que tienen exceso de azúcar son muy perjudiciales para estos casos. O ya todo lo que si es azúcar elevada va a afectar el cuerpo. O sea, porque azúcar, estamos hablando de nervios. Estos axones que son la extensión de las neuronas, ¿no? En todo caso, digamos, perdón, creo que se me fue. ¿Estoy ahí todavía o ya los perdí? Solo su voz, doctor. Ok. Como indiqué, algunas de estas alteraciones que, que van a ocurrir, por ejemplo, son asociadas, digamos, con efectos que hay. Por ejemplo, estos nervios aquí, estos son axones. Cuando salen del cerebro se llaman nervios. Pero aquí hay células que están protegiendo esta región, ¿no? Por aquí viajan, digamos, impulsos y viajan cargas eléctricas y químicos. Entonces, el azúcar elevada va creando problemas, porque el azúcar contiene una cantidad de cargas eléctricas, porque ahí hay energía, ¿no? Entonces, por esa razón hay una cantidad de azúcar que va a haber en la sangre, ¿no? Cuando hay un trastorno metabólico, entonces va a haber bastante azúcar en la sangre. Entonces, hay que asegurar que no es azúcar blanca, que la cantidad de carbohidratos es limitada, naturalmente, ¿no? Y sí, eso es un problema para mucha gente, ¿no? Situación, comenta usted que son 8 horas de sueño. Esta me comenta que una persona que su mami tiene miedo de dormirse porque no tiene fases continuas de sueño y hay veces que se dura más tiempo.
¿Es recomendable que la despierten ellos cada 8 horas? Bueno, si duerme más, debe haber problemas en, en los adrenoles. Seguramente no hay suficiente cortisol produciendo cuando nos despertamos, ¿no? Cortisol es importante, no solamente es una hormona de estrés. Cortisol producimos todo el día, ¿no? Si yo estoy durmiendo, va a haber una cantidad de cortisol que va a estar presente en la sangre, que va a ayudar a poner energía en la sangre, ¿no? Para mis funciones en la noche mientras duermo de detoxificación, regeneración o reparación. En el momento que ya me voy despertando, mi cerebro inmediatamente manda mensajes a los adrenoles a producir más cortisol porque necesito un poquito más de energía. Entonces, normalmente depresión conduce, digamos, un desbalance en la producción de dopamina o la producción de ciertos químicos y la persona quiere seguir durmiendo. O no hubo un buen sueño en la noche, entonces no hubo la fase del sueño correcto. Aunque durmió, realmente no hubo, digamos, una calidad en el sueño y la persona puede seguir durmiendo. Entonces, hay que analizar la condición emocional, a ver, digamos, cómo está, porque si hay elevado estrés, entonces va a haber un problema en el sueño. Hay personas, por ejemplo, que tienen temor de ir a la cama porque piensan que no va a dormir mañana, esta noche. Entonces, solamente entrar al cuarto de por sí, digamos, debido a pensamientos en cuanto al sueño, y no dormí ayer bien, y anteayer, y el día anterior, entonces ya van creando memorias con pensamientos, digamos, alterados, que van a aprender el mecanismo de estrés y van a afectar, digamos, el sueño. Entonces hay que analizar y ver cuál es la situación allí, ¿no? Si no duerme bien en la noche. Puede ser actividades, digamos, que cognitivas durante el día, ¿no? Pensamientos que estamos entreteniendo durante el día, ¿no? Ok, dice una persona que nos escribe que si el exceso de estar pensando siempre el mismo punto o la misma frase es un sinónimo de que hay un problema como el que menciona. Bueno, los pensamientos son elecciones. Nuestro cerebro es un órgano que el cerebro no produce los pensamientos, simplemente el cerebro procesa la información. No quiero, digamos, hablar en manera más detallada en eso. O sea, ¿quién produce el pensamiento, no? Naturalmente, por años, en el área, digamos, de la Doctor, neurología, sí, perdón, ajá, a lo sí, mejor voy a expresar bien la pregunta de esta persona. Dice, mi mamá continuamente está solamente preguntando por su hijo, aunque su hijo esté enfrente, sigue preguntando por él. sí, ya hay problemas de Alzheimer ahí. Ya. Sí, significa que lo vio aquí hace un segundo y entonces todo se procesa. Por ejemplo, la señora vio al hijo, ¿no? Aquí está, lo ve. Se procesa la información en el hipocampo, ya lo ve, se conecta a otras áreas. Entonces, en este caso, la información viene, pero luego desaparece. Y entonces pregunta dónde está mi hijo, que o puede estar viendo al hijo al frente y aun cuando lo ve y el hipocampo está tratando de conectarse a otras regiones, ¿no? Para ver, digamos, la imagen de él que la tiene registrada en algunos lugares, no hay la comunicación, porque el hipocampo hay tal vez células que están siendo bloqueadas en comunicación debido, digamos, a alta cantidad de beta-amiloide. Entonces, ahí en este caso ya hay, digamos, Alzheimer's. Y este es un proceso que si no está tan avanzado, digamos, puede comenzar a revertírselo, ¿no? Pero requiere mucho trabajo de la familia, requiere, digamos, que haya empatía, que haya amor, que no haya estrés en las personas que van a ayudar, digamos, con estos protocolos a sus familiares. Ok, ya no tengo más preguntas de este lado, doctor. Si aquí me llegó una pregunta que dice, en mi familia y en otros he visto cuánto deterioro hay con esta enfermedad.
y yo he visto estadísticas y veo que las estadísticas están aumentando en todo el mundo. ¿Qué está pasando? Es la pregunta. Bueno, ciertamente que los números y estadísticas con personas con problemas de Alzheimer y problemas de demencia han aumentado muchísimo en los últimos 30 años. Y estos números siguen aumentando. Volviendo a su pregunta, estrés se ha convertido en una epidemia que no solamente llega a la persona adulta, pero a jóvenes. Esta enfermedad es progresiva, o sea, demencia no viene de la noche a la mañana, ¿no? Yo puedo vivir con estrés por muchos años en mi vida, digamos, y no voy a ver demencia ni Alzheimer, pero la acumulación de estos químicos, la inhabilidad de poder haber comunicación, con los años va afectándose. Y le voy a decir por qué no se nota enseguida, ¿no? No se nota enseguida es por lo siguiente, ¿no? Ya le voy a decir qué pasa. Ok, digamos que estas células, un ejemplo, no son cientos de miles de células, pero digamos que esta tiene información X, ¿sí? La información X y esta de acá también tiene información X. Entonces, en el momento que yo pienso en algo o veo algo, entonces ahí va a haber comunicación aquí y estas neuronas se comunican rápido con las otras que tienen la misma información. Digamos que mi estilo de vida de estrés está creando beta amiloide aquí. Y aparte tengo malos sueños y como mal, etcétera, e inflamación. Entonces, esta célula acá, digamos, quiere comunicarse con esta. Y hay bloqueo por estos químicos y estas placas. Entonces, no se va a comunicar con esta. Pero lo que hace, digamos, estas neuronas aquí, que no puede comunicarse con esta, busca inmediatamente otra que tiene información similar. Entonces, la persona no se va a dar cuenta que ya comenzó un problema, porque el cerebro trata de crear una nueva ruta, por otros lados, ¿no? Donde no haya el bloqueo. Entonces, y bueno, si el problema persiste y el estilo de vida sigue igual, entonces va a haber, digamos, un mayor incremento de estas proteínas mal creadas y estas placas en otras áreas, hasta cuando ya después de muchos años, ya la persona tiene 55, 60, 70 años, digamos, hay tanta beta amiloide que aun cuando esta célula quiera redirigirse a otro lado, no encuentra una manera de conectarse porque hay un bloqueo en toda una región muy grande. Y eso pues también y también muerte, digamos, de las células que tienen información debido al estado inflamatorio que Entonces, esto es algo que tenemos que procurar hacer, ¿no? No hay que vivir asustado ni pensar, bueno, me va a dar este Alzheimer's. Los números son reales y son altos actualmente. El costo es demasiado alto, ¿no? El financiero, pero también el emocional. Muchas familias que tienen personas a quienes cuidar, digamos, sus vidas prácticamente están digamos, en stand-by, porque no pueden tener una vida normal, porque la persona con Alzheimer está bien avanzado, requiere un cuidado cada minuto, cada minuto, ¿no? En todo. Llevar al baño, llevar que coma, digamos, acostarla, asegurarse que digamos, haga pupu. Si no hace pupu, tiene que ponerle algo para que haga pupu. Y si no orina, pues buscar una sonda y llevar digamos, tener constante 24 horas al día. Que desafortunado de todas las enfermedades, Alzheimer y demencia es la peor que puede haber, peor que cáncer, peor que diabetes. Entonces, desafortunadamente, enfermedades metabólicas llevan a esa condición. Extremada cantidad de estrés lleva eventualmente, después de algunas décadas viviendo así, ¿no? Lleva una condición, digamos, que crea estas afecciones y pues simplemente siga las terapias cognitivas. Si usted ya está en esto, practique las técnicas. Utilice lo que va a servir a poder suplementar y sostener, digamos, actividades neurales. Mire que haya buena nutrición. Con eso concluyo, si no hay más preguntas, Renato. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas las personas que asistieron al seminario de el día de hoy. Pues ya aprendimos otra fase de nuestro entorno y de nuestro cerebro.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos? Y si usted tiene alguna persona con estas características, acuda a nuestros terapeutas o médicos que están certificados para que le puedan ayudar. Pues que pasen muy buenas noches y nos vemos el día sábado. Es 9 de la mañana, Dallas, México, 8 de la mañana, Utah, 7 de la mañana, Los Ángeles, para nuestras terapias cognitivas. Que tengan una excelente noche.